Bien, señores, retomemos entonces, por favor. Como les decía, eso es la parte del legajo permanente y respecto a la pregunta de su compañera, sí, siempre es importante referenciar y la referencia siempre va a depender de la información y documentación que tengamos, ¿ya? No se olviden que todo esto que están viendo solamente es un modelo, no es algo definitivo, esto puede cambiar, esto puede ser diferente. Como les vengo diciendo desde el inicio, va a depender del tipo de empresa, del tipo de institución pública y va a depender de todos esos factores. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a lo que es la etapa de el legajo de programación. No sin antes, voy a hacer una pequeña evaluación rapidito. Mm, Nilda Flores. Nilda Flores se encuentra en línea. ¿Me escucha? Sí, licenciado. Nilda, ¿qué es un legajo permanente de auditoría para ti? Tus palabras. Ah, según a lo que entendí, el legajo permanente contiene toda, por ejemplo, la constitución de la empresa, todos los documentos de la empresa. ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué es necesario recolectar esta información, Nilda? Mm, es importante para poder verificar que la empresa, Bien, gracias, Nilda. Daisy Mejía. Daisy Mejía se encuentra. Sí, licenciado. Daisy, la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo de recolectar información para el legajo permanente? Mm, debe conservar información después y la documentación. Te repito la pregunta, Daisy. ¿Cuál es el objetivo de recolectar información para el legajo permanente? Gracias, Daisy. Am, Nicolás. Nicolás. Presente, Licen. Nicolás, la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo de recabar información para el legajo permanente? Bueno, sería para encontrar evidencias, ¿no? Que nos ayuden. La documentación nos va a ayudar a encontrar evidencias, ya sea el testimonio de constitución, las propiedades que tiene. Para mí ese sería el objetivo. O sea, el objetivo es para recolectar evidencia. Sí, para encontrar evidencias. Ya. Gracias, Nicolás.
Reader, ¿qué opinas? Dice, sería para recolectar información continuamente en toda la auditoría que vamos a realizar. ¿Con qué fin, pero, Reader? Para facilitarnos el proceso de auditoría, dice. Porque nadie Ya, vamos a estar detalladamente con sus códigos para ir rápidamente, para no estar buscando en toda la documentación, no ir al punto exacto. ok, muy bien. Bien, señores, entonces vamos a pasar a lo que ya es el legajo de programación. ¿Sí? También esta parte, por si acaso, ingresa al examen, ¿no? Ojo, pues es importante que tomen apuntes, estén atentos y respondan. Bien, este legajo deberá contener y conservar toda aquella información que nos permita realizar una programación efectiva y una auditoría eficiente. La programación es importante en cualquier tipo de trabajo, independientemente de su tamaño y naturaleza. Esto significa que un trabajo debe ser adecuadamente planificado para satisfacer nuestro objetivo global de auditoría y determinar los métodos para alcanzarlo. ¿A qué etapa se refiere este legajo, señores? Al MPA, dice. No, ¿a qué etapa? No a qué documento. A la etapa de planificación, dice. Exacto. No, acá nada más está conocido con el nombre de programación, que llega a ser algo muy similar, ¿no? Entonces, en la etapa de planificación, nosotros también debemos recabar información, ¿sí? ¿Con qué objetivo? ¿No? Y acá voy a marcar lo más importante del párrafo, ¿no? Para satisfacer nuestro objetivo global de auditoría y determinar los métodos para alcanzarlo. Entonces, ese es el principal objetivo de documentar este etapa, este legajo, ¿sí? La programación de la auditoría tiene por objetivo el beneficio general de organizar y aclarar las ideas en relación a la auditoría, permitiendo considerar la significatividad y el riesgo. Esto significa concentrarse en los aspectos importantes, especialmente en cuestiones de alto riesgo que requieran mayor atención. ¿Alguien se anima a dar un ejemplo de este primer párrafo, por favor? ¿Qué opinan? Dicen, Adelante. sí, con respecto a al párrafo indica, ¿no? Sí, Ya, sería, digamos, cuando nosotros como auditores medimos el riesgo alto, digamos, o bajo, hay cosas, hay debilidades, ¿no? En la entidad. Entonces, cuando es riesgo alto, debemos de ser más, en ese sentido, más, ¿cómo le puedo decir? Tenemos que ponerle mucha más importancia. ¿Por qué? Porque ese riesgo alto ya puede conllevar consecuencias, ¿no? En caso de que no lo tomemos en cuenta. ya está muy bien. Acá claramente lo que indica su compañera es que cuando existe un riesgo alto en algún rubro o en algún aspecto o elemento de la auditoría, debemos poner mucha mayor atención, ¿no? Y eso justamente se define en la etapa de planificación, ¿no? En la etapa de planificación nosotros podemos evaluar justamente el riesgo y definir en base a los datos significativos, ¿sí? Pues concentrarnos en esos puntos de atención. ¿Ya? Entonces, esa es una parte, ese es uno de los objetivos que tiene el legajo permanente,
Sí, ahora, ¿cómo yo mido el riesgo? ¿Cómo yo puedo considerar la significatividad? Ya vayan pensando esa pregunta, vamos a ir concluyendo con los otros puntos, pero hay que pensar en cómo nosotros podríamos respaldar todo esto que nos indica el documento. ¿Ya? Establecer el alcance y las fuentes previstas de la satisfacción de auditoría requerida. Determinar las unidades operativas sujetas a evaluación. Determinar los riesgos de errores o irregularidades significativas que puedan presentarse. Evaluar los controles implantados por la gerencia para disminuir estos riesgos y los riesgos de detección que permitan reducir los riesgos de auditoría. ¿Qué documentos voy a poner en mi legajo de programación o legajo de planificación en base a esos objetivos? El control interno que tiene la entidad. O sea que simplemente voy a adjuntar un documento. ¿Será suficiente? No dice sino qué partes que se llama, están supervisadas por el control interno para ver si se cumplen o no esos controles. Ah, y ese proceso que menciona Reader, ¿qué se llama? Evaluación del... El control interno dice. Exacto, ¿no ve? Entonces acá, señores, yo pues, tengo que evaluar el control interno a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de cuestionarios, ¿sí? Diferentes métodos, diferentes formas pueden existir. ¿Qué más? Para poder medir el tema de la significatividad, ¿sí? Para poder medir el tema del alcance, ¿qué debería o qué información debería generar? ¿Cómo se mide el grado de significatividad, señores? ¿Cómo dijo Luisen, perdón? ¿Cómo mido en mi etapa de planificación, ¿sí? Los datos relativos, los datos significativos para mi auditoría? Mm, Dicen, en cuanto a números y demás, serían las pruebas sustantivas y en cuanto al cumplimiento de las normas sería el control interno. Esas dos cosas se utilizan en la planificación. A ver, No un sé, momento. A ver, si ustedes están haciendo una auditoría, ¿sí? ¿Cómo determinan qué van a revisar? Simplemente ven el estado financiero y dicen, ay, a ver, hoy voy a revisar, se me ocurre revisar el activo disponible, porque me he levantado con ganas de contar plata. O se levantan al día siguiente y dicen, se me ocurre revisar el inventario porque me he soñado con un almacén. O se me ocurre revisar créditos bancarios porque me he soñado que el banco me está viniendo a cobrar. ¿Así definen su auditoría? Dice, Dicen, sería dependiendo a qué pruebas tipo de analíticas. auditoría va a realizar, si va a realizar, dependiendo a la empresa también que ellos soliciten la auditoría, le dicen. Estoy hablando en términos generales. Dice, sería mediante una prueba analítica, Ya estamos por ahí, ya, muy bien, Reader. mediante los análisis financieros, donde sacamos el porcentaje de qué cuenta tiene más valor en el activo, en el patrimonio. Exactamente, Reader. ¿No ve? Y para eso no necesitas saber qué tipo de empresa, qué vas a evaluar, no. Entonces,
Es un procedimiento general, señores, el análisis financiero. Si no, ¿cómo voy a saber qué voy a revisar? ¿No? Imagínense los ejemplos que les he dicho que son irónicos, pero que si realmente no sabemos qué vamos a revisar, complicado, ¿no? Y para eso se tiene que hacer un análisis. Para eso hemos pasado análisis e interpretación de estados financieros. Para saber, por ejemplo, en convertir en valores, a ver cuál es, a ver cuánto vale las ventas, 7 millones, cuánto vale el disponible, 2 millones, ya, a ver en porcentajes, cuánto valen los ingresos en relación a tal, esto vale, ya, puedo tomar decisiones de que voy a revisar sí o sí esto porque es el monto más significativo, ¿no? Y puede haber riesgo, ¿por qué? Porque representa los ingresos de la empresa, el disponible, ni qué decir, ¿no? Voy a revisarlo porque representa la generación de recursos, el movimiento de recursos económicos de la empresa. ¿No? Pero eso yo no lo puedo definir simplemente por saber, sino tengo que justificar. ¿Me entienden? Y para ello necesariamente tengo que elaborar un análisis. Lo mismo que la evaluación del control interno, nada más que en vez de evaluar el control interno, ahora voy a evaluar los estados financieros y voy a determinar. ¿No? Voy a determinar en qué lugar del estado financiero hay mucho más riesgo, ¿no? Voy a determinar qué rubro del estado financiero es más significativo. ¿No? Y lo mismo en auditoría forense, o sea, no cambia mucho el enfoque, simplemente que cuando ya haces una auditoría forense y te centras en un aspecto netamente relacionado al fraude, ¿sí? Pues tienes que hacer una revisión general, pero igual tienes que saber de dónde empezar, o simplemente por el hecho de saber que vas a revisar todo, vas a revisar de canto a canto, ¿no? Pues no es objetivo el trabajo. Igual tienes que hacer una evaluación de en qué te vas a centrar primero, ¿no? Si, por ejemplo, se ha perdido plata, ¿qué van a revisar primero? ¿Qué revisarían si saben que ha habido un fraude y ha habido fuga de dinero? Es una pregunta, por si acaso. Los estados financieros, Pues dicen. los estados financieros es general, es una información general. Sí, bancos, pues, dice. Bancos, eso, ahí está, ¿ves? Bancos. ¿Por qué? Porque sé que a través de ahí debe salir el dinero. Ahora, ¿eso significa que voy a revisar todas las transacciones? De forma inicial, no. Tendré que concentrarme en los importes más significativos. ¿Sí? Ya, entonces tendré que elaborar mi muestra. O sea, es algo que ustedes ya tienen que asimilar. Están en último semestre. Ya han pasado. Esto de hecho es un repaso con un enfoque forense, pero que si se dan cuenta no cambia tanto. Sí, ustedes esto ya lo han visto en Financiera 1, en Financiera 2. Entonces creo que tienen que dominar más estos aspectos. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con la lectura. Este legajo debe proporcionar una valiosa herramienta para que los auditores integrantes del equipo de trabajo puedan conocer la estrategia, objetivos y procedimientos. Ya con estas tres palabras, es lo que les acabo de mencionar. ¿Será estratégico revisar toda la documentación? O sea, es forense, tengo que revisar al 100%, no puedo revisar una parte. Ya, pero debes tener una estrategia, debes ver cuáles son los rubros que están directamente relacionados con el fraude. Tienes que ver cuáles de esos rubros van a poder cumplir con el objetivo de auditoría, que es poder verificar el fraude, los procedimientos, qué procedimientos vas a seguir. Por ejemplo, para revisar el banco, voy a solicitar informe a todas las entidades financieras que tengan cuenta de la empresa, movimientos, etcétera, ¿no ve? Si voy a revisar los ingresos, lo propio, una certificación. Eso es lo que se hace en la etapa de planificación. ¿Sí? Y todo eso se documenta, no es simplemente que vamos a generar información
para llenar el legajo, no, porque eso en algún momento va a ser consultado por el auditor. Sí, el auditor debe tener claro qué es lo que va a hacer. ¿Y dónde va a estar lo que tiene que hacer en la etapa de planificación? En el legajo de planificación. ¿Sí? Es importante recalcar que una buena comprensión del negocio de la institución auditada también nos proporcionará un contexto global a través del cual podamos evaluar la evidencia de auditoría obtenida y así permitirnos realizar una auditoría inteligente. Si no conoce el negocio, y no me refiero solamente al negocio cuando existe un ánimo de lucro, necesariamente. No, me refiero al negocio, a las operaciones habituales que genera la empresa, desde la recepción de mercadería, desde la salida de mercadería, desde el cobro, desde los pagos, desde el movimiento de efectivo. Y lo mismo pasa en cualquier institución. En una institución pública, ¿qué es lo que pasa? Existen ingresos por recaudación de impuestos, esa plata en algún momento sale para ejecución de obras, sale para sueldos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender como negocio. Y un buen auditor, antes de cualquier acción, debe comprender el negocio. ¿Sí? Debe comprender, debe hacer un ciclo del negocio y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa primero? Ah, ya, esto pasa primero, se vende, esto pasa después, se compra, esto pasa después, se cobra a los clientes, esto pasa después, se paga a los proveedores. Entonces, te armas un ciclo en el cual tú puedas entender cómo es que funciona el negocio, ¿ya? Y obviamente eso, como aquí dice, te va a permitir hacer una auditoría inteligente, objetiva, con estrategia y con procedimientos. Pregunta de examen, señores. Y no se olviden, su examen va a ser oral. Una parte va a ser oral y la otra va a ser escrita. ¿Ya? Así que tómenlo en cuenta, por favor. ¿Ya? La estructura y conformación sugerida del legajo de programación es el siguiente, ¿no? Memorándum de planificación de auditoría, acá lo que mencionaba su compañero, el MPA, donde se centra todo el procedimiento de la planificación, ¿sí? Desde los términos de referencia, los objetivos de la auditoría, ¿no? El personal de contacto, el análisis del control interno, la evaluación, la muestra y otros elementos que hacen al memorándum de planificación de auditoría. El segundo es los procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación. Y acá entra el tema de hacer el análisis financiero, ¿no? El conocimiento del negocio, el estudio y demás. Tercer punto, la evaluación del sistema de control interno, ¿sí? Que ya sabemos que tiene que ver con verificar si evidentemente existen o no controles dentro de la empresa o dentro de la institución. Correspondencia recibida y emitida. En caso de existir, pues se debe incluir dentro de este punto. Sí, aquí están, aquí tienen todo el contenido, ¿no? La información debe ser requerida para el MPA. Sí, es un documento que resume la información clave obtenida durante el proceso de planificación de auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a los miembros del equipo de trabajo, documentando la información resumida sobre la institución, enfoque de auditoría, equipo de trabajo asignado, requerimientos de uso de especialistas, fechas de ejecución del trabajo, presupuesto de tiempo, etc. Y acá tienen todo el contenido del MPA. ¿Sí? Todos estos puntos deben tener. Y ojo, ¿no? Esto que estamos viendo ahorita no les estoy mostrando simplemente para que lo conozcan. Esto ustedes lo van a desarrollar en su trabajo final, ¿no? Entonces van a elaborar un MPA, van a elaborar un memorándum de un legajo permanente, van a elaborar el legajo de programación y los que vayamos a ver enseguida, ¿ya? Así que por favor, si existe alguna duda, pues me dice. Acá ya está enunciando todo en detalle, ¿no? Los términos de referencia, fíjense, ya tienen modelos, ¿no? Es indispensable que antes de comenzar cualquier trabajo estén claramente definidos los objetivos del mismo. Básicamente los términos de referencia tienen que ver con el objetivo de la auditoría. Entonces, el objetivo de la auditoría es, por ejemplo, verificar un hecho de fraude, entonces ese debe ser el término de referencia, ¿no? Haciendo mención al área, haciendo mención a los posibles involucrados, etcétera. Entonces acá tenemos antecedentes, objetivos, objeto y alcance del examen,
metodología, normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo, principales responsabilidades a nivel de emisión de informes, actividades y fechas de mayor importancia que puedan enunciarse de la siguiente manera, ¿no? Este es un cronograma donde ponemos nosotros la visita inicial, la planificación, la obtención de evidencia, la emisión de informes y la presentación del trabajo. Entonces acá tenemos una especie de cronograma que nos permite tener los parámetros establecidos, definidos para manejar los tiempos de la ejecución de la auditoría en sus diferentes etapas, ¿sí? Fíjense, es como estructurar un trabajo donde estás poniendo de inicio las reglas claras, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer como auditor? Ah, ya, me tengo que concentrar en este hecho, ¿sí? A partir de este hecho tengo estas áreas involucradas. A partir de estas áreas involucradas tengo estas personas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el trabajo allá? Mi alcance va a ser de tal periodo a tal periodo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un alcance. No puedes decir, voy a hacer la auditoría, pero ¿de qué año? No sé, hasta encontrar el fraude, pero ¿qué año ha ocurrido el fraude? No sé. O sea, tiene que haber un parámetro. Siempre tiene que haber un parámetro de tiempo. ¿Ya? ¿Qué metodología vas a utilizar? ¿No? La forma en la que vas a trabajar, qué normativa va a estar disponible para ello, y ya puedes mencionar normas nacionales, normas internacionales, y pues los responsables de la emisión de informes, ¿no? O sea, es información que nosotros debemos considerar para poder realizar los términos de referencia. Como dice, las fechas que aparecen en el cuadro anterior son indicativas y han sido determinadas en base al desarrollo de tareas en condiciones normales, en caso de presentarse situaciones extraordinarias. Motivadas interna o externamente, esta programación podrá modificarse de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Acá te está aclarando de que estos tiempos son únicamente referenciales, que dependiendo del alcance del trabajo pueden ser diferentes. ¿Está bien? Bien, vamos a quedar acá. Ahora sí quiero hacer ciertas preguntas. Vamos a continuar con Ana Paredes, Ana Karen Paredes. ¿Me escuchas? No está, bien. Teo. Bastante, Alicia. Teo, ¿qué es planificación en tus palabras? Planificación. De auditoría, ¿no? A ver, es... ¿cómo sería? Es hacer digamos, todo lo que vas a realizar en la parte de auditoría, todo lo que los pasos que vas a hacer. Ya. ¿Y cuál será su objetivo? Obtener información. Ya. Eso creo. No estás atento, Teo, no estás atento. Jessica Moya. Jessica Moya. Bien. Miriam Quispe. Miriam. Dalia Herrera. Tampoco, Dalia.
Sí, Licen, buenas noches, Licen. Dalia, buenas noches. En tus palabras, ¿qué es planificación de auditoría? ¿Qué has entendido por planificación de auditoría? Es un procedimiento de es un procedimiento que debe aplicarse para tomar las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones para la empresa. Dalia, no estás atenta, ¿no? Porque no hemos hablado de eso. Bueno, ni modo. Berta. Berta Vargas, ¿está en línea? Bien. Esther Condori. Esther. Sí, dice, Hola, ¿cuál es Esther. la pregunta? La pregunta es la misma. ¿Qué entiendes en tus palabras por planificación de auditoría? Lice, se refiere a los procedimientos que se está planteando. No, quiero que me digas en tus palabras qué es planificación de auditoría. Hola. Hola, Esther. Te repito, ¿qué es auditoría? ¿Qué es planificación de auditoría? En tus palabras. ¿O qué has entendido por planificación de auditoría? Bien, ¿alguien que pueda responder? Adelante. Dicen buenas noches. Pero adelante. Planificación de auditoría es el primer legajo que se hace antes de iniciar eh, la auditoría con el objetivo de satisfacer nuestro objetivo global de auditoría y determinar los métodos para alcanzarlo. O sea, todo lo que queremos alcanzarlo debemos describirlo en la planificación. Ya, muy bien. Bien, señores, quedamos acá. Para el día lunes, por favor, quiero un resumen de todo este documento. Ya, de los aspectos más importantes, no de los cuadros. Cuidado que se asusten. Solo de los aspectos. O sea, quiero que me digan cuál es el objetivo del legajo permanente, el legajo de programación o legajo de planificación, el legajo corriente, etc. Ya no me estoy refiriendo a los modelos ni nada de eso, no. Principalmente a los objetivos de cada uno de estos legajos. ¿Ya? A mano, por favor, no más de 4 páginas a 5. ¿Sí? Y bueno, un resumen simple en sus palabras. Yo quiero que ustedes me digan el día lunes, porque les voy a tomar una evaluación de esto, en sus palabras lo que significa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al trabajo? Dicen de todo el documento, ¿no? O solamente lo que hemos avanzado hoy día, no. De todo el documento, estimado Joel. ¿Sí? Y ojo, que cuidado que digan, es mucho porque son 62 páginas, pero no les estoy pidiendo que hagan un resumen de todo el documento, sino de los objetivos de cada uno de los legajos. ¿Ya? Solo objetivos. Y eso no es más de una página por cada legajo. Así que, por favor, consideren eso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Alicia, solo vamos a hacer el resumen y vamos a enviarle al Moodle o... Sí, sí, al módulo va a estar habilitado un espacio para que ustedes puedan llegar ahí. Cargar ahí su tarea. Ya está bien, Lice. Gracias. Ya, muy bien, señores. Entonces pueden poner presente.
y nos veríamos el siguiente lunes. Sí, buen fin de semana, que les vaya bien. Gracias, dice. Igualmente, buen fin de semana. Estamos en martes todavía, dicen. Sí, es que ya no nos vamos a ver, ¿no? Por eso les deseo buen fin de semana. Que les vaya bien. Gracias, Lice. Gracias, dice. Igualmente, Lice.